Tenemos el tiempo suficiente para compartir la palabra del Señor. Hoy nos vamos a exponer a una materia que quizás no ha sido una prioridad, probablemente, pero fue una petición de los discípulos. A lo largo de toda nuestra vida nos hemos matriculado en diferentes materias, desde preescolar, en la escuela, en el colegio, universidad. Pero hoy vamos a ver una petición de los discípulos a Jesús. Una petición interesante, reveladora. Mire que los discípulos estaban expuestos a muchas cosas, igual nosotros, y hemos aprendido muchas cosas, y hemos procurado perfeccionarnos en determinadas áreas. Y realmente no sé cuántos de ustedes de una forma intencional le hemos pedido al Señor que nos enseñe a orar. Los discípulos ni siquiera le pidieron que les enseñara a predicar, que les enseñara a hacer milagros. No le pidieron que les enseñara a liderar multitudes. No le pidieron grandes cosas como para verse mejores. Lo que le pidieron fue: enséñanos a orar. Y es que de fondo, hermanos, vieron a Jesús, ese poder visible que había en él, era producto de una vida en lo íntimo, en lo apartado o lo invisible, pudiéramos decir. El Señor enseñó en el Sermón del Monte que cuando oremos podamos también hacerlo en ambientes, diríamos, íntimos. Y cuando ores a tu Padre, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, la oración no es cualquier cosa. Dentro del pueblo de Dios es una de las grandes necesidades. Y probablemente los que estamos acá decimos: pero yo sé orar. Y sobre este tema hay mucho que hablar. Por eso es que se convierte en una enseñanza esencial para la vida del creyente. La necesidad que hay en el pueblo de Dios en el tema de la oración, por ejemplo, pasar de una oración egocéntrica a una oración cristocéntrica. Porque muchas veces pedimos al Señor, oramos al Señor lo que nosotros queremos, pero no lo que de repente está en el corazón del Señor. También una gran necesidad es pasar de una oración ocasional a una oración constante y disciplinada. También es pasar de una oración muy superficial a una oración profunda y transformativa que cada uno de nosotros necesitamos. Así que los discípulos vieron a Jesús, se le acercaron y le pidieron que les enseñara a orar. Y no se trataba meramente de la postura física como oro. Me siento, me paro, camino, ¿qué hago? Y vamos a ver en el caso de las posturas físicas que hay diferentes posturas físicas, porque Dios en realidad no está tan interesado en su postura física. El Salmo 51 habla de que el Señor lo que ve es un corazón contrito y humillado. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia encontramos diferentes formas como hombres y mujeres de Dios oraban.
de rodillas. Daniel dice en la Biblia que oraba 3 veces al día de rodillas. Los historiadores cuentan que en el caso de Santiago, el medio hermano de Jesús, eso era una costumbre para él, orar horas y horas de rodillas, a tal grado que le decían el rodillas de camello. Era una forma, pero también encontramos en la Biblia gente orando de pie, con manos levantadas, postrado rostro en tierra como Abraham, sentados en la cama o acostado, lo menciona el Salmo 4, con los ojos al cielo. En San Juan 17, la oración de Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, y comenzó a orar. El Salmo 121 también habla de alzar los ojos. Y encontramos también gente caminando y orando. Entonces, no se trata solamente de la postura física, sino se trata algo más profundo. Por eso es que nosotros encontramos en el pasaje de Lucas, que es el que vamos a ver, allí nosotros encontramos un modelo, pero en el versículo 1, vea lo que dice. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando. Y eso lo vieron los discípulos. En un lugar, y qué importante tener un lugar para esto. Y cuando terminó, al menos esos fueron bien prudentes, no lo interrumpieron, sino que cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuánto de esto los que estamos aquí le hemos pedido al Señor que nos enseñe? Porque muchas veces nosotros asumimos que sabemos. Y recuerde, hemos afirmado que el año 2026 es un año de respuestas oportunas. Las respuestas muchas veces vienen producto de una oración, como dice Santiago, eficaz. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Habla de eficacia. Y hay oraciones que no son eficaces. En 1 de Juan 5 se habla que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Significa que hay oraciones que no son escuchadas. Por eso le dijeron: enséñanos a orar. Y mire que no se trata de cuánto tiempo tenemos de estar en la iglesia. Alguien puede decir: yo tengo 15, 20, 30 años de venir a la iglesia y para mí esa materia no me interesa. Pero a los discípulos sí les interesó. Y le dijeron directamente al Señor que les enseñara. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que vamos primeramente a comenzar a hacer a un lado cosas que no son la oración. A descartar cosas que quizás nosotros hemos estado haciendo, pero que en realidad la oración no es eso. Lo primero, la oración, hermanos, no es repetición de palabras. Hay quienes les encanta entrar a las redes sociales y se les dé como receta una oración. Apréndase esta oración, repita esta oración, ande esta oración en su cartera, colóquela, péguela y hágala tantas veces. No se trata de repetir. En la Biblia no encontramos oraciones repetidas, nunca. En 66 libros no encontramos oraciones repetidas, pero sí hay modelos.
Es decir, no se trata de repetición de palabras sin conexión real, como un rezo tradicional que muchas veces se nos enseñó. Y se repite de manera mecánica, pero sin conexión entre el corazón y Dios. En Mateo 6, 7 son palabras de Jesús. Y al orar, asumiendo que oramos, y al orar, no dice, si a un caso oran, está asumiendo que oramos. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son los que no conocen al Señor. Porque ellos se imaginan, solo en su mente cabe, ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Se imaginan, y por eso, como se imaginan y no son escuchados, se frustran y dicen, no funciona. Eso no funciona. Porque se imaginan repitiendo oraciones que alguien les dio por ahí. Tampoco la oración no es un monólogo. Debemos tener claro que no es una oración donde yo desde que comienzo le doy y no hago pausas. En la Biblia, en muchos salmos, aparece la palabra Selah, que es una palabra que indica haga una pausa, pare, deténgase, escuche al Señor. Porque Dios nos habla también, porque es un diálogo, no un monólogo, lo vamos a ver más adelante. Pero aquí encontramos en el Evangelio de Lucas también un ejemplo de alguien que lo que tenía ahí era un monólogo. Y se trata de alguien que en su momento se le catalogaba como los más religiosos. Eran los fariseos. Pues entraron al templo dos hombres. Dice, uno era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Es decir, el que tenía renombre y el que era rechazado. Pero vea lo que pasó. El fariseo, puesto en pie, o sea que la postura no importa, ¿verdad? Puede ser de rodillas, sentado o como él, puesto en pie. El problema no era si estaba o no de pie. Pero él, puesto en pie, oraba ¿con quién? No era con Dios. Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo, él solo. Probablemente a veces estamos haciendo oraciones con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el corazón no estaba conectado con el Señor. Y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias. Aparentemente hasta ahí usted dice, sí, está conectado el hombre. Pero ¿por qué le daba gracias? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es decir, el hombre ya se está autocalificando y diciendo, yo soy mejor que otros. Esa oración no es una oración escuchada y mucho menos contestada. Lo otro, la oración tampoco es un discurso para impresionar a Dios. En Eclesiastés encontramos una advertencia de no acercarnos a la ligera y comenzar a hablar y incluso hasta prometer cosas a Dios y después no cumplir. Porque muchas veces, hermanos, también hacemos eso. Nos acercamos y le damos y le damos y le damos y de repente nos damos cuenta que hablamos cosas que no teníamos que hablar.
en ese pasaje de Eclesiastés 5, del 1 al 5, se nos amonesta a ser cuidadosos. Y en el 5:3, en la versión traducción del lenguaje actual, dice: recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas, y el que mucho habla dice muchas tonterías. O sea que a veces hablamos y de tanto que hablar, en realidad lo que hablamos son tonterías, dice acá. Ahora, y podemos decir otras formas que nosotros asumimos que son oraciones que conectan con el Señor, pero en realidad nosotros solos de repente pudiéramos estarnos engañando. Ahora, ¿qué es lo que sí es la oración? Bueno, la oración, hermanos, es una disciplina espiritual. Probablemente no todos están acostumbrados a esa disciplina porque es un ejercicio. Es como un músculo que se va formando en la medida se va practicando. Si usted no tiene la práctica, entonces puede comenzar con poco. 5 minutos, constantemente, hágalo. Tenemos 24 horas al día. Y en esas 24 horas al día tenemos nuestras agendas llenas con un montón de cosas. Pero ¿cuánto de eso hemos apartado intencionalmente para orar? Y poco a poco ese músculo se va ejercitando y se va convirtiendo en una disciplina. Una disciplina espiritual, pero que se requiere desarrollarla de manera progresiva. Y para eso debemos ser constantes y esforzados, porque eso no viene automáticamente. No es que se trata de que alguien le va a imponer manos y yo afirmo que vas a ser un intercesor. No, usted tiene que orar. Tiene que comenzar a orar y entender que Dios le está escuchando y estar seguro. Muchos creyentes entonces a veces no oran porque no saben cómo hacerlo. Por eso fue una materia que los discípulos dijeron: me registro ahí y voy a pasar esa materia. Pero debería también ser una materia que nosotros nos interesemos por conocer un poco más. Lo que nosotros estamos viendo hoy a través de este mensaje es algo bien, diríamos casi superficial respecto al tema de la oración. Pero en la Biblia encontramos ejemplos de oraciones, ejemplos de hombres y mujeres que oraron, intercedieron y que nos dan una pauta y un modelo de cómo orar. Otros se frustran porque sienten que no les funciona, pero no es porque la oración no funciona, sino es cómo lo estamos haciendo. En Lucas 11:2 les dijo: cuando oren, nuevamente, cuando oren, o sea que el Señor está asumiendo que oramos, que es parte ya dentro de nuestro quehacer diario, que oramos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando oramos, muchas veces pronunciamos y proclamamos lo que es la palabra de Dios, porque eso es conforme a su voluntad. También la oración es un diálogo. Es importante eso, porque cuando usted ora, tiene que estar seguro que Dios le escucha. Por eso es que la oración va conectado con fe, con confianza. Es conversar con un Padre amoroso. La oración va dirigida al Padre. Padre. Las oraciones van dirigidas al Padre. Cerramos la oración en el nombre de Jesús. Toda oración debe estar en el nombre de Jesús, porque también Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por eso es que cuando terminamos de orar decimos en el nombre de Jesús, porque es el sello que le pone a esa oración. Pero también va en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con usted. Y muchas veces dice la Biblia que a veces no sabemos qué pedimos o qué pedir. No sabemos, pero el Espíritu mismo también intercede por nosotros.
Pero también debemos estar seguros de que aparte de ser un Padre amoroso, es el Dios creador de todo lo que existe. ¿Se imagina el Dios que creó los cielos, la tierra, el mar, que le escuche y que esté atento? Que por eso es que nos dice en el libro de Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Dios está 24/7 esperándonos. Por eso es que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Esos atributos solo los tiene Dios, nadie más. Solo Dios tiene esos atributos. Entonces, en el momento que usted se acerque a Dios, en ese momento el Señor está presto. La oración comienza con una disposición: Señor, quiero aprender. Y para eso se requiere humildad, corazones enseñables. Todos necesitamos ser enseñados en el tema de la oración. Pero también la oración es un campo de batalla. En el momento que usted se dispone a orar, por la mente se le cruzan un montón de cosas: pensamientos, preocupaciones, distracciones. Pero como es un campo de batalla espiritual, tenemos que luchar. Efesios 6:18 dice: no se olviden de orar. Nuevamente, a veces nos olvidamos. Arrancamos el día y lo primero que miramos son las noticias, el celular, los mensajes, los correos, y se nos olvidó orar. Orar no como una actividad o un puntito de agenda para marcar tarjeta, no, como un tiempo que esperamos, que estamos ahí ansiosos de estar con el Padre Celestial, que nos contentamos de tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Y dice: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios vaya acomodando nuestros pensamientos, de preocupaciones a la confianza, del temor a la seguridad. Que el Espíritu Santo comience a hablarnos y a aquietarnos. Que desde el momento que dispongamos un tiempo no comencemos a recitarle un discurso a Dios. Que podamos tener un tiempo de silencio. Y en ese momento de silencio, el Señor viene acomodando y a través de su palabra nos recuerda en nuestra mente. Sin hablar, nuevamente, porque es un diálogo. Haga una pausa y comience a poner sus pensamientos alineados al Señor. Y el Señor le va a hablar, le va a recordar ciertas escrituras, le va a recordar ciertos momentos donde la mano del Señor fue evidente y el Señor le guardó, el Señor le cuidó, el Señor le bendijo y usted vio claramente. El Señor le va a dar ese espacio para que usted vea la mano de Dios. Dejen que el Espíritu Santo, que los dirija, dice, y manténganse en estadio de alerta y no se den por vencidos. Hermano, si en este momento usted tiene una petición y hasta el momento no ha encontrado esa respuesta, no se dé por vencido. Por lo que el Señor promete, lo cumple. Y mire, respuestas oportunas es en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. No olvidemos que la oración comienza a convencernos a nosotros mismos. Es decir, decimos que es un campo de batalla, pero el mayor campo de batalla somos nosotros, primeramente. Somos nosotros. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Tenemos que vencer el orgullo, la prepotencia, la altivez, el yo no necesito, el yo lo puedo todo. Tenemos que vencernos. O de repente, para eso, necesitamos también darle el espacio al perdón. Todos ofendemos muchas veces, lo dice Santiago, capítulo 3, versículo 2, todos. Pero si hay algo que de repente puede estar deteniendo, la respuesta probablemente es que hay algo por ahí. Puede haber un resentimiento,
Puede haber un rencor, puede haber falta de perdón, y es clave que nos acerquemos a Dios con una actitud de perdonar. Y no crea que esto es cuestión de sentirlo, es cuestión de decidirlo, porque es una decisión. No esperemos sentir el deseo de perdonar, solo decidamos hacerlo y hagámoslo cuanto antes. Entonces lo que vamos a ver así de manera rápida es el modelo que Jesús lo dio en Lucas, versículo 1 al 4. Vea que ahí no se nos dice, y usted nunca va a encontrar en toda la Biblia el Padre Nuestro repetido en otros pasajes de la Biblia como algo que el Señor dijo. La referencia es siempre que Jesús lo dio como un modelo. Nosotros no encontramos a Abraham repitiendo el Padre Nuestro, ni a Jacob, ni a Isaac, ni a Moisés, ni a Elías, ni a David, ni a Moisés, ni a Pablo, ni a nadie. Nadie repitió el Padre Nuestro. Pero lo que el Señor nos está enseñando es un modelo. ¿Qué debe llevar una oración? ¿Qué es lo que debe contener? Bueno, y mire, la petición de los discípulos fue: enséñanos a orar. No le dijeron enséñanos una oración, que hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué debe llevar esa oración? Cuando nos acercamos al Señor, ¿qué es lo primero? ¿Vamos a buscarle la bolsa o el rostro? Por eso comienza con adoración, reconociendo quién es Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconocemos que Él es nuestro Padre, pero para reconocer que Él es nuestro Padre, nosotros debemos ser sus hijos. Nadie puede decirle Padre a Dios si no es hijo. Y San Juan 1:12 dice que no todos son hijos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si usted recibió a Cristo, ha creído en Él, usted es un hijo de Dios. Y tiene que estar seguro que Él escucha y que Él es su Padre y usted es su hijo. Por eso comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconocer la santidad de Él, su nombre. Luego comienza y se dirige a un proceso de sumisión, reconocer su voluntad, a los propósitos y los planes de Él. Aquí se expresa el deseo de que Él gobierne en nuestras vidas, que se establezca su trono en nuestras vidas, que alejemos a un lado el ego, el yo, y que le demos lugar al Señor. Orar en realidad no es imponer nuestra voluntad, sino más bien alinearnos a la voluntad de Él. El Señor así nos enseñó: no se haga mi voluntad sino la tuya. Implica disponibilidad de decirle: venga tu reino también, venga tu reino y hágase tu voluntad. Hasta en tercer lugar aparece la petición por nuestras necesidades. Y a veces de entrada le vamos con la lista. Y luego dice entonces que esa petición es reconocer nuestra dependencia diaria. Mire que cuando le dice danos hoy el pan nuestro de cada día, no le está diciendo danos la provisión del mes, envíame la provisión del año, sino el pan nuestro de cada día. Dependencia diaria. Jesús nos enseña a pedir día a día. Eso implica tener confianza sin ansiedad. Reconocer también que todo lo que tenemos proviene del Señor. Todo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego también está el tema de confesión. Habla de perdón
para restauración y su gracia. La oración entonces incluye esta parte, le decía, de la confesión y el perdón. Necesitamos el perdón de Dios de manera constante. Cada día podemos acercarnos y pedirle perdón al Señor porque nos equivocamos. Somos débiles, pero también se nos llama a perdonar. No se puede separar una cosa de la otra. Perdónanos nuestros pecados. ¿De qué manera le vamos a pedir al Señor que nos perdone nuestros pecados? De la misma manera que nosotros también perdonamos a otros. De la misma forma. Es el mismo patrón. Dios nos perdona, nosotros perdonamos. Nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Es el mismo patrón. Y finalmente la oración, ese modelo de oración que está ahí, que no lo hemos leído, pero yo que le animo a que lea Lucas capítulo 11, del versículo del 1 al 4. Ahí está el modelo. También habla de protección. Es una petición que nos ayuda a vivir de manera correcta, reconociendo nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Sabe que el Señor nos ha guardado cada día de cosas que no vemos. A veces uno es consciente que el Señor lo libró de un accidente, de un peligro que estaba ahí, pero a veces no somos conscientes y el Señor nos ha librado. Y si estamos aquí es porque el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy. Porque la gracia del Señor nos ha acompañado. Nos enseña a depender de Dios para vencer el mal. Y dice, no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque el mal está ahí, hermanos. El mal está ahí. Así que este tema de la oración, podemos estar aquí días hablando de este tema. Pero sí quería dejar esa semilla para que quede en cada uno de los que estamos acá, para que vayamos y profundicemos un poco más. Mire, las estadísticas nos muestran que la gran mayoría de los cristianos no están orando bajo el modelo de oración que Jesús nos enseñó. Y por eso muchas veces la poca efectividad en las oraciones que hacemos. Solo quiero irme al último versículo que está en Primera de Corintios, y por favor lo colocan, Primera de Corintios 14:15, para ir cerrando mientras la banda va subiendo, el equipo de alabanza. Primera de Corintios 14:15 dice, miren lo que dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, ya hemos sido expuestos a una enseñanza que la hemos entendido. Entonces, a partir de ahora vamos a orar con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cada vez que el equipo de alabanza nos dirige, estamos adorando, exaltando el nombre del Señor con entendimiento también, porque se vuelve, un canto es una oración también. Y Filipenses 4:5 al 7 dice la palabra del Señor, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Le voy a pedir que se ponga de pie para orar y que sea una petición a partir de ahora, que el Señor nos anime a poder aprender más sobre el tema de la oración. Que sea una petición nuestra, Señor, enséñanos a orar. Quizás hemos estado orando, pero quizás no lo hemos estado haciendo a la manera como Él nos enseñó. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Hoy reconocemos que te necesitamos más y más. Enséñanos a orar. No solo con palabras, Señor, sino también con el corazón. Como decía el salmista, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quita toda barrera
Sana nuestro interior, Señor, nuestro corazón, y llévanos a una vida de dependencia total de ti, Señor. Quita la rutina, quita el orgullo, toda distracción, Señor, en esos tiempos que apartamos, quítalo de nosotros. Despierta en nosotros hambre de tu presencia, Señor. Queremos pasar contigo. Que nuestra oración no solo sea palabra, sino una relación viva contigo, Señor. Mayor intimidad contigo. Te lo pedimos, Padre, porque lo necesitamos y lo reconocemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a verte en todo tiempo y a tener también un corazón agradecido. Te damos las gracias en esta hora, Padre. Así oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén y amén.